Hola, ¿qué tal? Esto es Ciencia Tiempo, yo soy el Doctor Robot. En esta canción tenemos un programa muy especial porque tenemos como invitado a José Manuel Posada de la Concha. Él es profesor de la Universidad Veracruzana. Él ha estudiado física como licenciatura y tiene la maestría en ciencias en física educativa. Eh, ¿Qué tal, José Manuel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, doctor Daniel, doctor Robot? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues ya estamos por acá para platicar un ratito de ciencia y anexas, ¿no? A ver qué va saliendo. Gracias por la invitación. Pues sí, fíjate que yo lo que quería que nos platicaras un poquito acerca de este tema que mencionabas en Facebook, en redes sociales, sobre los nietos de la Ilustración. Eso me pareció muy interesante. No sé si te Ah, quieres mira, arrancar. Le damos muchísimas por ahí. gracias. Sí, sí, claro. Fíjate que es una plática que tengo y ahorita la irán pasando durante la charla que tengamos, que le he dado varias veces aquí en Veracruz, algunas veces en la Ciudad de México, para motivar un poquito a los jóvenes, particularmente de preparatoria, de los primeros semestres de licenciatura, a amar la ciencia y particularmente la investigación científica y trasladándonos un poquito a 250, 260 años atrás, cuando nació particularmente la sismología como ciencia y que yo considero uno de los puntos más importantes de la investigación científica, cuando la ciencia ya se consolidó como tal durante la época llamada la Ilustración, que fue prácticamente coincidente en Europa con el siglo XVIII, los 1700. Aunque la Ilustración particularmente se considera que inició en Inglaterra, o muchos historiadores consideran que inició en Inglaterra, particularmente con Newton, específicamente con Newton, finales del siglo XVII, se consolidó plenamente durante la Europa continental, por decirlo de alguna manera, porque Inglaterra, recordemos, es una isla, en la Europa continental en el siglo XVIII. Y no solamente permeó en la mente de los grandes ilustrados que nosotros conocemos y que han llegado a nosotros, como Voltaire, Cicero, Diderot, este, el padre de la química y todos los grandes ilustrados que inclusive algunos de ellos escribieron la enciclopedia, que es la gran obra de la ilustración, sino que también permeó en la mente de muchos políticos, muchos gobernantes, muchos reyes en particular, de tal manera que algunos de ellos se consideran, así es el término político, como déspotas ilustrados, es decir, con una mano gobernaban con espada, hierro, Duro, al duro. pueblo, sin dejar el poder, pero con la otra mano, aceptaban las ideas de la ilustración, particularmente las científicas, y comenzaban a permear dentro de los programas educativos de sus países. A tal grado, por ejemplo, como Catalina la Grande, que es una de las grandes déspotas ilustradas, de las que mejor conocemos, zarina de Rusia, fue la primera, por ejemplo, que introdujo la vacuna masivamente a Rusia, cuando apenas estaba en los orígenes la vacunación, que ahorita sabemos la importancia que tiene y que lo hemos vivido todos con la pandemia. Pero pues estaba en pañales las ideas de la vacunación, que no se sabía con precisión por qué, al vacunarte, o lo que se conocía en esas épocas como la vacunación, que al final de cuentas era hacerte un raspado, una pequeña herida y colocarte pus con sangre de alguien que tuviera, por ejemplo, viruela. Y con eso era suficiente como para que tu cuerpo creara anticuerpos y cuando llegara la enfermedad realmente ya te pudiera proteger y no fallecieras, que en aquellas épocas se morían entre 50 y 60 mil personas en Europa por año por la viruela. Entonces, cuando Catalina la Grande escuchó de este mecanismo, repito, previo a lo que ahora conocemos como vacunación, pues se sorprendió particularmente de Voltaire, porque Voltaire era su amigo, uno de los grandes ilustrados, y le dijo, oye, sí, si lleva un médico inglés y te hace este tratamiento médico a ti y a tus hijos, se van a proteger contra la viruela. Entonces, ella creyó en esas palabras que ahora la conocemos como ciencia, creyó verdaderamente en la medicina científica y fue la primera rusa en vacunarse para demostrarle a su pueblo que era un mecanismo de defensa contra la viruela. Entonces, ella introdujo esta parte de la vacunación a Rusia
y sorprendió a mucha gente por la forma de pensar progresista, ilustrada, como llamaríamos ahorita. Pero por otro lado, Catalina la Rusa tenía la mano bastante pesadita a tal grado que inclusive mandó matar a su esposo. Entonces, no podremos decir que fuera La verdaderamente Blanca o Paloma. totalmente ilustrada en ese sentido de demócrata, revolucionaria. No, era zarina, equivalente a la reina, con mano dura, pero aceptaba las ideas de la ilustración de manera progresista. Y particularmente a mí el personaje del que hablo más durante esa plática es el Marqués de Pombal, un personaje quizás secundario dentro de la historia que escuchamos menos, que fue ministro durante la mitad del siglo, a mediados del siglo XVIII, de José I, el rey de Portugal, porque pues lo consideraba políticamente mucho más capacitado que el propio José I. Le dijo, tú vas a ser mi mano derecha y en realidad tú vas a ser quien gobierne Portugal, cuando Portugal pues tenía una colonia muy, muy grande en América como fue Brasil. Entonces, curiosamente, José I, por lo que ahorita voy a platicar, por lo que ahorita vamos a platicar, se le considera un héroe en Portugal y un villano en Brasil, porque gobernó con mano dura las colonias que tenían en América. Pero él es un personaje fundamental dentro de la ciencia y particularmente dentro de la sismología y del que ahorita vamos a ahondar por qué. Muy bien, eso suena muy interesante. Te decía, ¿no? Es el mensaje que da la zarina, de vacúnense, yo lo voy a hacer primero. Es algo que podrían decir algunos políticos de vez en cuando, ¿no? Mostrar Sí, su creencia en la efectividad de la ciencia. claro, si 250 años todavía encontramos gente con pensamiento dentro de las antivacunas, pues esos podrían ser los personajes más alejados de la ilustración que nos encontramos hoy en día. Pero esta idea y este ejemplo de vacunarse, porque la evidencia indicaba efectivamente que al hacer ese tratamiento médico te protegías contra la viruela, es de una mente verdaderamente ilustrada. Pero debemos de caer en lo que hacía en esta parte histórica de Catalina la Grande, porque imagínate, la viruela en aquella época era una enfermedad verdaderamente grave y en muchos casos mortal. Te digo que mataba entre 50 y 60 mil europeos por año. Entonces, si a ti te daba la viruela, era en buen porcentaje, quizás un 50%, no sé el dato preciso, pero muy alto, que estabas condenado a la muerte. Entonces, era un volado. Entonces, eso que Era te un juego. dijeran, oye, hazte aquí una punción con sangre, un médico te la va a hacer, yo te lo mando, y te va a poner pus con un poquito de sangre de alguien que estuvo infectado. Cualquier persona hubiera dicho, no, hombre, yo no me voy a dejar que me pongan pus con un poquito de sangre de alguien que ya estuvo infectado, porque pues eso me puede provocar la Sí, enfermedad como tal. Pero al final de cuentas, ella entendió porque la evidencia mostraba que efectivamente estas ideas que venían del Imperio Otomano, que de ahí se trajo esta idea de la vacuna, introducida, te digo, primeramente a Inglaterra, ella entendió que la evidencia, porque Voltaire, el gran ilustrado, se lo decía, eran amigos, indicaba que de esta manera, sutilmente, ahorita ya sabemos el mecanismo, pero sutilmente te provocaba una enfermedad menor de la viruela. Pero eso te ayudaba a que ya no te diera de manera peligrosa, ¿no? ya no era mortal. Oye, Ya no. avanzamos con nuestro personaje, ¿no? A ver cómo, porque estamos en ascuas, a ver qué pasó con él. Claro que sí. El Marqués de Pombal fue el ministro de José I de Portugal. José I también era un déspota ilustrado, un poquito más déspota que ilustrado que los demás. Y en 1755 sucedió un evento histórico dentro de la ciencia y particularmente dentro de la sismología, quizás el evento histórico más conocido, que fue el terremoto de Lisboa de 1755. El terremoto de Lisboa quizás es el terremoto o el sismo en general más estudiado dentro de la historia, porque destruyó prácticamente la capital portuguesa, destruyó prácticamente Lisboa,
se calculan, no tenían obviamente aparatos de medición para calcular la intensidad del sismo en aquel entonces, pero se especula que fue un sismo entre 8.5 y 9 grados enfrente de las costas de Bastante Lisboa. fuerte, sí. Es muy, muy fuerte y destruyó no solamente por el movimiento telúrico la capital, sino también por las dos consecuencias posteriores, que fue el incendio de Lisboa, producto del sismo, y el tsunami que llegó después. El terremoto se sintió prácticamente en toda Europa, tanto que fue un tema recurrente dentro de los ilustrados y se supo de la destrucción de buena parte de Portugal, incluyendo la capital. Entonces, y sucedió el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, un día muy significativo dentro del catolicismo. Y José I, como buen, pues ligeramente cobarde, miedoso, salió huyendo de la capital creyendo que era un castigo divino, como el 99% de las personas creyentes, que era un castigo divino en aquella época, supusieron que era una forma de advertencia de Dios, siendo que era el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, un día festivo dentro del catolicismo, y le dijo al marqués de Pombal, a su ministro, hazte cargo de la situación. Yo me voy, me alejo de la capital porque aquí la situación está complicada. Y el marqués de Pombal hizo algo extraordinario. Es algo que verdaderamente lo trasciende y que demuestra un espíritu de ilustrado, verdaderamente entendiendo que las causas naturales de este fenómeno, como la de generar cualquier fenómeno, puede ser que tengan una consecuencia, una razón, mejor dicho, un motivo más allá de la razón o del entendimiento divino. Y esto lo hace verdaderamente trascendente. Imagínate tú vivir en un lugar, en un espacio en donde todo está permeado por la religión. Y ya hay ideas nuevas dentro del ambiente, que es justamente el siglo XVIII, el siglo de Ilustración. Llega un terremoto donde vives, hay miles de muertos, la ciudad donde has vivido todo el rato está destruida, y de repente a ti se te ocurre decir, ¿y si no tuvo mucho que ver Dios o no tuvo nada que ver Dios? Sin necesariamente no ser ateo, ¿eh? No estoy hablando que él estuviera negando la existencia de Dios. Ah, no. Simplemente razonó de una manera en que quiso conocer el origen del terremoto más allá de un designio divino, de un castigo divino. E hizo algo verdaderamente importante. Hizo el famoso cuestionario que mandó a unas entre 10 y 20 mil iglesias de Portugal, que eran sus centros políticos, y ese cuestionario intentó recabar por primera vez información y datos precisos para conocer las características de temblor, no solamente en Lisboa, sino en todo el reino. Y las famosas preguntas que envió en el cuestionario fueron: ¿cuánto tiempo tembló la Tierra? ¿Con qué fuerza? ¿Qué daños causó? ¿Cuántas personas murieron? Y notó alguna señal extraña antes del terremoto. Y este famoso cuestionario de 5 preguntas es el que da origen a la sismología moderna, gracias a la forma Fíjate. de pensar de el Marqués de Pombal, que a mí se me hace uno de los grandes personajes de la ilustración, déspota ilustrado, pero también uno de los grandes personajes no solamente de la sismología, sino de la ciencia en general. Trascender la forma en que piensas, el paradigma de pensamiento religioso en el que vives, y lograrte sacudir ese paradigma y decir, ¿y si le buscamos por otro lado? Sí. Si buscamos unas razones más lógicas que no tengan que ver con un castigo divino, y ahí nace la sismología. Pero creo yo que el Marqués de Pombal, con este cuestionario y por supuesto con toda la información recabada, que a final de cuentas es buena parte de lo que hace un científico, buscar datos, recabar información, analizarlos, clasificarlos y darlos a mostrar, porque todos los resultados que recabó pues han trascendido y son parte de la historia de la sismología. Ahí están y son, si uno lo googlea rápidamente pueden dar con ellos. Empieza el verdadero, creo yo, pensamiento científico, y que a partir ya del siglo XVIII, del siglo de Ilustración, pues es algo que caracteriza a los investigadores, ¿no? Fíjate, yo lo que estoy viendo que también es pionero en lo que se llama ciencia ciudadana, ¿no? Precisamente al mandar
Este cuestionario hace que el ciudadano comparta datos que es lo que finalmente van a terminar siendo los insumos de una teoría para hacer ciencia. Sí, Otra cosa claro, que porque al también, final de cuentas el cuestionario se lo mandó a las iglesias de todo Portugal, porque son los lugares al final de cuentas en donde había contacto, comunicación con el interior del país políticamente hablando, y era fácil, era más fácil mandarlo a esos lugares. Y sin embargo, quienes recabaron la información y quienes contestaron las encuestas era gente que supiera leer y escribir, y en algunos casos no solamente eran religiosos, sino que eran personas de a pie, que no necesariamente ellos hayan sido los que escribieron las respuestas, sino a quienes fueron consultados para responder el famoso cuestionario del Marqués de Pombal, del terremoto, repito, del 1 de noviembre de 1755, el más famoso dentro de la historia de la ciencia, ¿no? Entonces, fíjate, en la plática, cuando yo estoy dando mi conferencia, hago énfasis no solamente en el hecho histórico del Marqués de Pombal, de su cuestionario, del terremoto que devastó Lisboa, sino en la actitud del propio Marqués de Pombal. Creo que eso es muy, muy valioso y es algo muy difícil de que nosotros podamos hacerlo. Para conocernos a nosotros mismos como personas, por ejemplo, pues es prácticamente imposible, aunque a veces intenta, tratar de analizarte desde lejos, ¿no? Ay, ¿será que cometí un error? ¿Será que hice bien? Pues tratas de ver desde otra perspectiva fuera de ti, cosa que es muy difícil, pero también para analizar a tu familia hay que analizarlo desde fuera, analizar al país, analizar una sociedad. A veces analizar el país sí se puede hacer, pues si tienes los recursos, y te vas a vivir un ratito a Argentina, a Estados Unidos, Europa, y dices, pues México no está tan mal por esto o esto, sí, o sí está muy mal en esto. Y entonces hay que salirse tiene otra geográficamente, perspectiva. mentalmente, o tener otra perspectiva para analizar hacia adentro. Pero a veces no se puede. ¿Tú cómo te analizas hacia adentro? Te tendrías que salir de ti mismo, cosa que es un proceso complicado. Pues eso hizo el Marqués de Pombal. Se salió de la esfera que permeaba la forma de pensamiento de la Europa del siglo XVIII. Eran tiempos de cambio. Y dijo, si dejamos a Dios y quitamos a Dios, si ves un mosquito que se está atravesando en la Ya lo cámara, estoy viendo, perdón. dije, ya está por ahí el espíritu del Marqués. No, sí, no, no es un dron, es un moscote de los que hay aquí en Veracruz. Órale, muy bien. Entonces, eso de lograrse salir para analizar lo que les había sucedido, que muchos, si no es que todos, interpretaban como castigo divino, y dijo, dejemos a Dios de lado y vamos a comenzar a analizar desde otra forma, salirse de esa forma de pensamiento para abordar los fenómenos naturales desde otro punto de vista, es algo verdaderamente valioso, y a mí me emociona ese hecho histórico, esa actitud histórica, porque ahí está el verdadero espíritu de la ciencia, ¿no? El dejar de lado las supuestas leyes divinas, si alguien cree en eso, dejar de lado los designios de los reyes, porque al final de cuentas los reyes eran, o así se interpretaba, mandados por Dios. Entonces, vamos a dejar de lado lo que digan ellos y vamos a tratar de entender este fenómeno desde otro punto de vista. Y ahí está el espíritu de la ciencia, tanto que su actitud le da nacimiento, es el génesis de la sismología. Si tú platicas con sismólogos mexicanos, que son los que yo tengo más cerca, algunos de la UNAM que llegué a conocer, el Marqués de Pombal es el Isaac Newton de lo que nosotros consideramos en la física clásica, ¿no? Es su referente mayor. Y el terremoto de 1755 de Portugal es el gran evento histórico que le da nacimiento a esta parte de la ciencia, ¿no? Oye, pues está muy bueno la conferencia. Yo creo que cuando vengas por acá, obligatoriamente vas a tener que darla aquí en la universidad, ¿no? Eh, No, yo encantado, yo encantado. Entonces, pues bueno, ya generalmente termino las pláticas, tratando de emocionar a los chicos de que el hecho de que nosotros nos sentamos en un salón a platicar de ciencia o en general de cultura, en un proceso educativo dentro de las escuelas, también es herencia de la ilustración. Es decir,
en buena medida los países empezaron este, a democratizar, por decirlo algún término moderno, la ciencia para todo mundo, para todo el pueblo, y crear salones para cualquier persona dentro de su reino o dentro de su espacio, dentro de su gobierno, es herencia de la Ilustración. Hay una película muy, muy padre que a mí me gusta mucho que se llama La medida de todas las cosas, que es herencia de un libro que se escribió hace unos 20 años, es de principios del siglo XXI, y luego sacaron un libro que se llamaba La medida de todas las cosas. La película con el mismo título que el libro. Y al principio se ve esta idea de la Ilustración. Ellos no están hablando propiamente de este momento histórico, de la Ilustración, que es el siglo XVIII, pero indirectamente te lo refleja, en donde se ve al gran matemático Gauss, prusiano, a principios del siglo XIX, ya había pasado la Ilustración en Europa, pero como herencia de otro gran déspota ilustrado que fue el rey de Prusia, Federico II, se habían democratizado las escuelas. Entonces Gauss, que era un genio matemático y que ahí te lo reflejan muy, muy padre, te lo muestran muy, muy padre, pues no tenía dinero. Era una familia muy, muy pobre, prusiana. Y estaba en una escuela, sentado en una banca junto con sus 30 compañeritos de 6, 7 años, y así empieza la escuela. Entonces tú dices, esto existe justamente como herencia de la Ilustración. Esto es justamente parte de lo que la Ilustración consiguió. Y nosotros, cuando vamos a una escuela, cuando yo estoy en un auditorio dando una conferencia, somos, a final de cuentas, productos de la Ilustración. El espacio que se crea para contagiar, para dar, para compartir conocimiento, eso es propio de la Ilustración. Y como el tema del que trato, pues también es de la Ilustración, lo que termino diciendo a los jóvenes es que son nietos de la Ilustración en muchos sentidos, no solamente por el espacio que están disfrutando dentro de una preparatoria, dentro de una universidad, sino por la forma en que tienen que pensar para abordar los problemas. Y esa forma, particularmente la científica, como las que nos mostró el Marqués de Pombal, pues es algo que debería sentirlos orgullosos y, por supuesto, deberían de conocer. Entonces, pues todo tiene una historia y a mí me gusta mucho platicar del Marqués de Pombal y llevarla 250 años más cerca de nosotros al pleno siglo XXI, ¿no? Oye, pues está padrísimo el asunto y como tú dices, ¿no? También esto de manejar la historia, de poder ver de dónde vienen las cosas, pues es no solamente interesante, sino importante, ¿no? Ahorita hablando de sismología, yo pensaba hace un rato acerca de por qué pareciera que son muy buenos acá los edificios para los terremotos, ¿no? Y todo. Y entonces dije, pues, ¿quién hace los edificios? Me acordé, ¿no? Finalmente la primera ciencia o algo parecido que tuvimos aquí en México fueron los ingenieros civiles, porque venían a hacer minas, ¿no? Venían a explotar todas las riquezas minerales, pero se quedaron, empezaron a desarrollar muchas cosas que en alguna cuestión histórica veremos en algún momento, pero finalmente es una escuela ya de varios siglos aquí en México que precisamente poco a poco fue adaptando y mejorando lo que sabían acerca de ingeniería y hacer cosas como estas que permiten que no se caigan los edificios, ¿no? Pero como tú dices, también está la otra parte, la parte científica, que les dice, pues hay que tener cuidado porque pasan de este modo las cosas. Entonces, oye, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, la verdad es que, digo, yo creo que sí es muy importante que algún día lo hagamos en vivo, ¿no? Hagas esta, o la otra conferencia que mencionabas también. Y bueno, pues tú dinos dónde te pueden ver, platicar contigo o contactarte por si te quieren invitar a dar la conferencia también en algún otro Sí, lado. mira, yo sigo con el Facebook abierto. Estuve pensando un ratito si empezar de cero con las redes sociales, pero no creo, yo creo que lo van a tener abierto un buen rato. Mi viejo Facebook, que tiene más de 12 años quizás, en donde suelo hablar de ciencia. Ahorita tomé un poquito un descanso y estoy hablando, bueno, prácticamente no tengo actividad, pero yo creo que en unas semanitas lo retomo y empiezo a hablar de ciencia. Soy José Manuel Posada, si me buscan así en Facebook.
Van a encontrar varios de José Manuel Posada, pero yo nada más tengo un look, siempre estoy de gorra, camisa y ese soy yo. Y ahí me pueden todavía seguir. Tengo mi página y mi perfil en los dos. Y yo creo que será la forma más rápida para contactarme, ¿no? Cualquier pregunta, duda, comentario, pues ahí en el inbox de mi Facebook, con todo gusto los atiendo, ¿no? Pues muchísimas gracias, José Manuel Posada, de la Universidad Veracruzana. Lo estaremos viendo muy pronto. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Robot. Será un placer. Ojalá pronto volvamos a coincidir en otro tema y por mí encantado de hablar de ciencia y de historia de la ciencia. Cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego.